En su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, hoy vamos a considerar el tema saludaos los unos a los otros. Hoy va a ser un tema un poquito más diferente. Hay 5 versículos claves, pero vamos a considerarlo como un estudio bíblico porque vamos a mirar algunos aspectos culturales. Pablo en Romanos capítulo 16, verso 16 nos dice, saludaos los unos a los otros y agrega, con ósculo santo. Recuerdo cuando llegué a Argentina nuevamente a estudiar. Nos bajamos del ómnibus o llegamos ahí a la propiedad. Algunos de los que venían viajando desde Buenos Aires, el Retiro, que era el lugar donde llegaban los buses, y viajamos hasta la propiedad. Ya era su segundo, para otros su tercer año. Y se encontraban ahí ya en el mes de marzo o abril, que comenzaba el año escolar, y se bajaban, inmediatamente se saludaban, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Y se daban un beso unos con otros en la mejilla. Y a mí me pareció un poco extraño. Chilenos saludamos a personas del mismo sexo con un beso en la mejilla cuando es muy cercana la relación, especialmente los padres con los hijos, los nietos con sus abuelos, algún tío, un familiar o alguna familia muy cercana. Pero eso de andarse besando con el que ni lo conoce y ya le está dando un beso fue un poco, no chocante, porque uno medio lo sabe. Pero me llamó mucho la atención del beso en la mejilla. Menos mal que el instituto no estaba en Rusia, porque en Rusia el beso es diferente. En algunos sectores labio a labio, independientemente la sexualidad. Pero aquí encontramos algo interesante. Si tú abres tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 16, te darás cuenta que el apóstol Pablo va a utilizar una palabra que se repite, saludad, 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 saludad. De hecho, para el apóstol Pablo, el expresar su saludo era algo muy importante. No simplemente en el campo del trabajo en la obra del Señor, sino que Pablo ve, y tampoco lo ve solamente como cortesía, sino que Pablo lo ve como una práctica muy importante dentro del pueblo del Señor. Tú lo vas a ver, es por eso que en la exhortación, lo vemos en el capítulo 16, saludaos los unos a los otros, y agrega un aspecto interesante. Porque la exhortación pudo haber quedado ahí, salúdense. Pero agregó él un aspecto interesante, con ósculo santo. Y es interesante porque esta expresión, ósculo santo, o este tipo de saludos, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, que es una verdad reiterada. Cuando es una verdad reiterada es porque debemos prestarle atención. Y creo que la atención es importante dentro del pueblo del Señor. Ya hemos dicho que nos pertenecemos los unos a los otros, somos un cuerpo. Debemos consolarnos, debemos exhortarnos. Recuerdas que el último tema fue confrontados los unos, o bajarse la caña, recuerdas el término. Pero aquí nos dice que debe haber mucho interés en saludar y comunicar tu aprecio hacia tus hermanos. Observa conmigo en el Nuevo Testamento cómo aparecen estas referencias. En 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 20, dice, os saludan todos los hermanos. Y luego dice, saludaos los unos a los otros, ¿con qué? Con ósculo santo. Antes de seguir avanzando, ósculo es un beso. Es un beso, ósculo es un beso. Segunda a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, no algunos, sino que ahora a todos. Y Primera de Pedro dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén.
Me llama mucho la atención que estos mismos textos en otras versiones dicen, salúdense con un beso santo. El Nuevo Testamento viviente traduce, salúdense con un fuerte abrazo, en vez de utilizar ósculo santo. Una versión de English Version Today dice que salúdense con beso hermanable. Con beso hermanable. Quiero que observen lo que Ginget comenta acerca de esta práctica de saludarse. Ginget dice lo siguiente, él escribió un libro que se llama Los unos a los otros. Dice Ginget lo siguiente, fui miembro de una iglesia en que los hombres se daban un beso a los hombres y las mujeres a las mujeres el domingo por la mañana. Conociendo como conocía la falta de amor en aquella iglesia, me preguntaba qué era lo que significaba realmente este ritual. Palabras muy críticas. Ahora, frente a este mandato, me pregunto lo siguiente. Mira, tengo algunas preguntas. ¿Será estas 5 exhortaciones solo un aspecto cultural? ¿Tendrá algo que ver con nosotros esta exhortación? ¿Qué quisieron decir Pablo y Pedro con estas exhortaciones? Ahora, no olvidemos que esta exhortación aparece, ¿cuántas? 5 veces. Y cuando una verdad se repite 5 veces es porque esta verdad comienza a cobrar ¿qué cosa? Importancia. Este mandato parece tener dimensiones culturales y yo le diría supra o sobre la cultura. Es decir, que este mandato no simplemente puede ser aplicado de acuerdo a la cultura, sino que este mandato de saludarse debe ir mucho más allá que la simple cultura. Ahora, el asunto de la cultura es que debemos seguir besándonos con ósculo santo o el énfasis está en saludarnos de forma santa, independientemente si es un beso, si es un abrazo, si es un apretón de mano o un fuerte abrazo cariñoso. La forma de expresar este saludo depende de lo que se considera apropiado y aceptable en algunas culturas. Porque es posible que en algunas culturas el trato de un hombre extraño hacia una mujer que no es su esposa, que no es su familiar y que se acerque para saludarle o darle un beso, darle una mano, puede ser tomado como ¿qué? Como una ofensa. Entonces, el mandato no podría obligarnos a ir en contra de una cultura. Creo que el concepto tiene que ir mucho más allá. Quiero que observes en primer lugar consideraciones al mandato de saludarse los unos a los otros con ósculo santo. Quiero que hagamos algunas consideraciones a este mandato de saludarse los unos a los otros. La primera consideración que quiero que veamos juntos tiene que ver con el aspecto cultural. La Biblia, o mejor dicho, todo libro de la Biblia fue escrito en un ambiente cultural. Y la razón de muchos errores en la interpretación bíblica es sencillamente no entender el pasaje en su ambiente cultural. Ahora, es posible que la gran mayoría de nosotros no tengamos ese acceso. Es por eso que es deber de los predicadores, de los maestros, de los enseñadores, investigar la palabra del Señor y descubrir estas verdades. En primer lugar, consideremos el aspecto cultural. Y al decir esto, por eso te decía que no es un sermón común de exégesis bíblica, al decir esto quiero que entiendas en primer lugar que debemos hacer siempre una diferencia entre lo absoluto y lo no absoluto. ¿Por qué razón? Porque encontramos en la Biblia, a fin de interpretar apropiadamente las exhortaciones de las Escrituras, debemos comprender que hay ciertas verdades que son absolutas. ¿Qué significa eso? Que no hay opción, no cambian en el tiempo, en la historia. Es decir, el saludarse, el ser cortés, el expresar su cariño mediante el saludo es por sobre la cultura. Dios le interesa eso. Por ejemplo, el pecado no importa si es antes de la caída, después de la caída, en el tiempo de Cristo, hoy o en el futuro, pecado ante los ojos de Dios seguirá siendo ¿qué?
pecado. Eso va por sobre lo que es cultura. Es un absoluto de parte de Dios. Tenemos, por ejemplo, mandatos como enseñarnos, aconsejarnos, animarnos los unos a los otros. Son mandatos, son absolutos, pero no se nos ha enseñado la forma en que lo tienen que hacer. No se nos dice que deben exhortar a los hermanos en la casa, desde el púlpito, en una clase. No se nos dice. Entonces, logro explicarme cuándo es una verdad absoluta y cuándo no es un absoluto en la enseñanza. Tal vez para ponerlo en forma más práctica, otra distinción. Distinción entre función y forma. Por ejemplo, se nos enseña, se nos dice que debemos predicar la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, un absoluto. ¿Qué debemos predicar siempre? Eso es absoluto. No cambia. Pero lo que no es absoluto y que obedece a la forma es cómo lo hacemos. Tal vez el predicador le gusta presentar puntos, que tal vez sea mi caso, bosquejo, y que usted siga el bosquejo. Tal vez al otro predicador es solo un discurso y desarrolla su sermón como un discurso. ¿Quién de los dos está en lo correcto? No podemos decir que quién está bien, quién está mal. ¿Por qué razón? Porque se nos ha dejado una función, no, en este caso, una forma. La forma de predicar. Por ejemplo, la forma de impartir la cena del Señor. ¿Función o forma? ¿Qué se nos dejó? Una función. La forma va a depender del contexto, del ambiente, del lugar donde se desarrollen. Hay culturas que no tienen el pan que nosotros conocemos. Significa que no pueden celebrar la cena del Señor porque no van a poder partir el pan. Es decir, la forma, quienes ministran los elementos. Solo son líderes, se pasa una copa, se pasa el pan. ¿Eso obedece a qué? A formas. Ahora, pero sí es importante que dependiendo de la denominación o la línea, esa iglesia va a adoptar ¿qué cosa? Una forma. Pero no podemos imponer la forma como la función. Debemos predicar el evangelio. A muchas personas les oí decir, si no van predicando puerta a puerta y de dos en dos, no se están predicando bíblicamente. Porque en Mateo capítulo 10, Jesús se ordenó a los discípulos, a los 70, que fuesen de dos en dos, de puerta en puerta. Pero ¿sabe cuál es el problema? Si yo tomo esa porción como esa forma como función, significaría que tendría que predicarles el evangelio del reino y tendría que ir solamente a quienes, a los judíos y no a los gentiles. El Señor nos dijo, por tanto, id. Nos ha dejado una función y no una forma. ¿Sabe cuándo nos peleamos? ¿Sabe cuándo nos discutimos? ¿Cuándo nos dañamos? ¿Cuándo nos dividimos? Cuando tomamos una función y la queremos elevar a forma. Más adelante va a venir la discusión en que si los predicadores van a llegar al púlpito con una Biblia o sencillamente con un dispositivo electrónico. Porque ya hay predicadores que todo el sermón, de hecho yo mi sermón lo tengo en mi iPad. Aún el texto que voy a leer. ¿Significa que si no traen su Biblia no son creyentes espirituales? Años atrás, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos? El creyente que no llega con su Biblia y con su himnario no es un creyente espiritual. Elevamos una función ¿a qué? A forma. Entonces, consideremos el aspecto cultural, una diferencia entre absoluto y no absoluto, una diferencia entre función y forma. Pero quiero algo más decirte acá, que aprendamos a discernir el mandato. Quiero que disciernas el mandato. El mandato es que debemos saludarnos unos a otros. Ese saludarnos unos a otros, ese saludarnos los unos a los otros es supracultural. Va sobre la cultura. Es independiente donde está el creyente. Es independiente el momento.
El pueblo del Señor debe ser un pueblo que debe saludar con saludo hermanable y cariñoso, mostrando su amor a sus hermanos. Es incorrecto que termine el servicio y salir lo más rápido posible para que nadie lo pare en la salida para no saludar a nadie. Usted está violando ¿qué cosa? Un principio que es supracultural. Ahora, si usted quiere darle la mano, quiere darle un abrazo, quiere darle un beso, depende de qué. De usted. Que viniera un hombre y me diera un abrazo, a mí me costó. No era dado a que viniera un hombre a darme un abrazo, a no ser que quiera darme el abrazo del oso y estemos pulseando los dos. No me fue fácil porque no me acostumbré a abrazos de hombres en mi vida. Pero hay culturas donde se dan un abrazo y se apretan de casi de la cintura como que se quieren doblar. O los saludos de los grecos, de los españoles, 1, 2 y algunos hasta 3 besos. El respeto en esto. Por eso una cosa es supracultural y otra cosa es cultural. Si yo sé que hay una cultura donde las hermanas no están acostumbradas a eso, yo no puedo obligarles a saludarles como yo quiero. ¿Lo tiene? Ahora, el asunto del saludo, considerando el aspecto cultural, quiero que lo observes entre los hebreos. Tengo 3 ejemplos acá. Quiero que mires conmigo 3 ejemplos con respecto a los saludos. En primer lugar, Judas, para entregar al Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Con un beso me entregó. Es decir, que era una práctica cultural. Pero, detrás de ese beso, ¿qué hubo? A decir, podemos tener una acción cultural buena, una buena acción, pero detrás una mala acción, o mejor dicho, una mala intención. Tenemos en segundo lugar ese muchacho que regresa al padre. Su padre lo vio de lejos, corrió, lo abrazó y dice el texto que lo besó. Ahí hay un beso de amor. Es padre a hijo, pero ese beso incluye perdón. Y no lo dejó ensayar el padre, el discurso que traía, porque él se iba a poner de rodillas y iba a decirle, Padre, recíbeme como un jornalero, no soy digno de llegar ante ti como un hijo. Pero el padre no esperó eso, le dio un beso cultural, pero le dio un beso también de amor y perdón. Cuando Pablo se despide de los líderes de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, dice que lo abrazaron al cuello y lo besaron. Ahora, yo no sé en estas 3 porciones si el beso es en la mejilla o el beso es en el cuello. No lo dice. Y creo que esta ambigüedad es para enseñarnos algo, que puede ser un beso traicionero, que puede haber un beso de amor. Y puede haber un beso, en el caso de Hechos capítulo 20, que incluía el dolor, porque muchos sabían que ya no volverían a ver al apóstol Pablo y querían quedarse con esa expresión de cariño y de aprecio. Entendemos entonces, en primer lugar, consideramos el aspecto del saludo que es cultural. Observa conmigo ahora, consideremos el aspecto supracultural, sobre la cultura. Supracultural, observa conmigo. Observa conmigo, es siempre importante que los cristianos se saluden los unos a los otros. ¿Amén? Quien no lo hace está violando ya un mandato directo de las Escrituras. Aunque usemos la forma común aceptada de saludo, en una cultura particular, debería ser siempre santa. Es decir, en una forma con profundo significado, reflejando sincero amor cristiano. ¿Cuál fue la crítica de Ginget? ¿Para qué se saludan si se están mordiendo? Si hay hipocresía. Ahora, el saludo de forma formal incluye este saludo supracultural, el saludo de forma formal. ¿Cuál es su forma? Para nosotros, o para nuestra práctica, no es un problema saludar en nuestra iglesia
varones con varones, un beso en la mejilla, o a las hermanas. Pero las hermanas a veces se dan cuenta que puede haber un hombre con doble intención. Lo perciben más las mujeres que los hombres. ¿Lo tiene? Y una mujer sabe si una persona se está acercando de forma inapropiada. Lo sabe. El saludo de forma cordial, formal. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Estoy contento. Que el Señor te bendiga. Bla, bla, bla. Sea que usted le dé la mano. Por ejemplo, hay algunas hermanas que fueron enseñadas en la iglesia a saludar de esta forma. Primero, ponen su mano sobre su pecho, protegiéndose y luego extendiendo la mano, para darle separación. Jamás en esa iglesia una mujer le iba a dar un abrazo a un hombre que no sea familia cercana o sus hijos. Porque suele ocurrir que hay personas que son morbosas y que van buscando la sensación carnal del contacto de cuerpo con otra persona. Y estas hermanas fueron enseñadas así. Y está bien, porque la base obedece más atrás. Hubo un hombre que no se sabía si era creyente o no, que le gustaba andar dando abracito a las hermanas. Entonces, yo le diría a usted, varón, si no es su esposa, si no es su hija, si no es un familiar, no le diga, hermanita, venga a darme un abracito. Es mejor que respete. Aunque usted diga, no, es un abrazo santo, mejor que lo evite. Pero el aspecto sobrecultural es que debemos saludar de forma formal. Pero escúcheme bien, también debemos saludar de forma filial. ¿Qué significa de forma filial? Como Pablo y Pedro nos enseñaron que somos hermanos, somos creyentes y es tu deber saludar con amor. Ahora, usted conoce a las personas y usted se dará cuenta, se entiende que dentro de la casa del Señor no debiera haber ningún hombre o ninguna mujer que va detrás de un saludo ¿con qué? Con malas intenciones. No debiera ser así. Pero voy a otro aspecto del saludo filial. Tienes el deber de saludar a tus hermanos. Y cuidado con las malas intenciones. Queridos, ¿cuál es tu intención? Si no puedes saludar a tus hermanos, algo está mal. Porque el saludo es por sobre la cultura. Sea la mano, sea un beso, un abrazo. Si no puedes saludarlo, algo está mal. Permíteme darte la solución rápidamente. 3 cositas, 3 consejos basados en las Escrituras. En primer lugar, mira conmigo, si no podemos saludar de esta manera, permíteme darles la receta. Primero, Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es posible que tienes problemas y que tienes que solucionarlo. Segundo, Colosenses 3:13 dice, soportaos, perdonándoos unos a otros. Si te hizo algo, pues no lo puedes saludar porque algo te hizo, ¿cuál es tu obligación? Le tienes que perdonar. Y por último, si no has establecido, anda, habla con él personalmente. Mateo 18:15 dice, repréndelo. Y si te oyere, has ganado a un hermano. Por lo tanto, si estás distanciado por enojo, porque te ofendió, o por distanciamiento, no tienes opción. El mandato ¿cuál es? Saludaos los unos a los otros. ¿Me explico? Hay un aspecto que es cultural, pero hay un aspecto que es supra o sobre la cultura. Todo creyente debe saludar a sus hermanos. Tercero, termino. Consideremos algunos pasos prácticos en esto. Primero, si vas a acercarte a saludar a alguien, primero, evidencia, sinceridad, sincero interés. No decirle, ¿cómo estás? Está bien, aunque tú le des un beso o un abrazo. No. De hecho, por ejemplo, ¿te has fijado
que te saluden y ¿cómo estás? Y cuando tú entras a hablar y ya lleva 1 metro de distancia. Porque preguntamos cómo estás, pero no tenemos ¿qué? Ningún interés en saber cómo está. Por eso, pasos prácticos, cómo saludar, evidenciando sincero interés, preocupación. Tómate un par de minutitos, pero saluda con interés, con aprecio, no solo a tus conocidos, sino a tus hermanos, porque el mandato es saludaos que los unos a los otros. Este es interesante. Si tuviste un problema con alguien, tienes que ir y decir, hermano, me sentí ofendido por lo que hiciste, pero en el nombre del Señor te quiero decir algo, que te perdono. Y aún también cuando yo me enojo con alguien, decirle, ¿sabes qué? He estado molesto contigo, aunque tú seas la víctima, pero por sentir esa molestia, tú tienes que ir y arreglarlo y reconciliarlo, para que cuando lo vuelvas a ver, el saludo sea ¿qué? Sincero, sin hipocresía. Jim Gett nuevamente dice lo siguiente, esté preparado para descubrir que usted puede estar en terreno tan falso como la otra persona, aunque usted crea que la culpa es de la otra. Porque a lo mejor esa persona sí le hirió, pero usted se enojó en demasía. Usted tiene que saber arreglar sus cosas. Eso es cristianismo. Esté preparado, dice Jim Gett, en esto. Existen sentimientos hostiles entre los cristianos a causa de malos entendidos, rupturas de comunicación. Cada uno cree sinceramente que el otro está equivocado. El caso es que los dos pueden estarlo. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué no mejor sufrís el oprobio? ¿Qué nos cuesta bajar el orgullo y decir, ¿sabes qué? Mi amor por ti es más importante que el problema que has tenido. Te amo, te perdono, perdóname, sigamos adelante. Evidencia en tu saludo sinceridad, evidenciando sincero interés. Segundo lugar, y algo muy importante, nada nace al azar. Este mandato no apela a la emoción. Porque yo voy a serte sincero, hay días en que quisiera que termine el culto e irme sin saludar a nadie más. ¿Le ha pasado? ¿Amén? ¿No? Oh, mire que son santos, nunca le ha pasado. Sí, que no quisiéramos saludar a nadie, porque se nos cruzó un hermano, una situación, una cosa, nos comentaron algo y se pudrió todo. Es por eso que este mandato no apela a la emoción. ¿Apela a qué cosa? A la voluntad, a su mente. Segundo punto, letra B, esforzándonos a practicarlo. Haga un esfuerzo serio para desarrollar interés en los otros. Si no lo hace, nunca te sentirás cómodo al saludar. Pensaba por qué algunos no saludan. Y no es porque tuvo un problema directo, a este hermano que está allá, me voy a ir por este lado porque no lo quiero saludar. No hablo de ese tipo de problemas, no hay ese tipo de problemas. Pero a veces no nos saludamos, ¿sabes por qué? Porque tenemos una personalidad muy egocéntrica. Y piensa primero en usted, en vez de los que están a su alrededor. Y dice, bueno, si no me vienen a saludar a mí, ¿por qué lo voy a ir a saludar yo? Eso es un problema de ego. O, en segundo lugar, es un problema de una autoestima muy bajita, muy baja. Es decir, una persona que es demasiado tímida. Les cuento, un día cuando me vine de Australia para acá, llegué a una iglesia hispana, no es esta ni la conocen, o creo que no existe ya. Y entramos con mi esposa y con mis hijos. Era un pasillo corto para entrar. 1,5 metros, supongamos 2 metros. Entramos y estábamos ahí con mi familia y algunos hermanos ahí al frente. Y no atinaban, ni siquiera acercarse, dar la mano, qué gusto, cómo está. Y no era ni por orgullo,
sino por un problema de demasiada timidez. Pero aunque usted sea tímido, usted tiene un mandato. ¿Sabe cómo se quitan los miedos, las fobias? Exponiéndose poco a poco a esos mismos temores. Por ejemplo, siéntese a la mitad de la iglesia y salude a los de la mitad hasta el fondo. Y el próximo domingo venga un asientito más acá. No. Nunca, primero, esfuércese por mantener ese cariño, esa atención. En tercer lugar, evaluemos el aspecto cultural. El aspecto cultural. ¿Qué me refiero con esto? Como decía, hay algunas culturas donde no es muy bien aceptado el que un hombre salude a una mujer que no sea su señora, su esposa o su vínculo cercano. Considere esto en su saludo. Pero por sobre todas las cosas, sea cortés. Permíteme darte algunos consejos finales y terminamos. Primero, entre hombres y mujeres donde no hay parentesco, debe siempre ser su saludo discreto, al manifestar afecto físicamente. ¿Lo entiende? Uh-huh. Debe ser discreto, moderado. En nuestra iglesia no tenemos, gracias al Señor, problema alguno en saludar a otras en sexos opuestos en la mejilla, pero usted se dará cuenta que hay algunas hermanas que le van a tirar el brazo y se lo van a dejar así. Usted ya sabe. Usted ya sabe que no le gusta. ¿Lo tiene? Ahora, no significa que si le acerca el brazo es porque le gusta que le besuquen. Entienda el aspecto cultural. Segundo, entre personas solteras, solo raramente debe expresarse físicamente en situaciones que son privadas. No podemos mostrar afecto físico en tal forma que estimule la naturaleza sensual de la otra persona. Entonces usted, hermana, tenga cuidado si va a andar abrazando. Cuide su cuerpo. Su cuerpo es suyo, de su esposo, del Señor, y no es de los otros. Si va a dar un abrazo, hágalo con mucho respeto y que haya también distancia. Porque puede haber alguien que quiera abrazos, pero para tener otras sensaciones y otras emociones. Y de hecho, que si usted va dando mucho abrazo muy cariñoso, ¿va a dañar a quién? A su esposo, a su esposa. Tenga cuidado en esto. Algunas personas que son más vulnerables al pecado deben ser más prudentes que otras al mostrar afecto físicamente o personal, en especial al sexo opuesto. Como les decía, conocí una iglesia donde el pastor estableció una regla. Jamás un hombre va a dar un beso a la hermana, a no ser que sea familiar, su esposa, su hija, no más. Y la iglesia funcionó. Queridos, no creo que es así. Yo creo que debemos saludarnos los unos a los otros, respetándonos. Puede haber también un beso, pero que tenga detrás de ello motivación santa. De lo contrario, no lo haga. Y si usted ve que hay alguien que está siendo muy cariñosito, que el beso es un beso que casi le saca la pintura de la cara, díganos. Nosotros vamos a hablar con esa persona. Sí, con el sopapa. Ya. Ok, termino con esto. Por eso les decía que el sermón de hoy era un poquito más diferente. ¿Qué es la exhortación esto? Hágalo como está haciendo. Exprese su amor, su cariño. Pero detrás de todas las cosas, cuide su motivación. Porque debemos hacerlo con amor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y vamos a terminar con un coro interesantísimo. ¿Sí? Vamos a terminar con un coro interesantísimo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
a habitar los hermanos juntos en armonía. Y le vamos a dar la oportunidad que se saluden los unos a los otros. ¿Pero qué? Con ósculo santo. Amén.